todo empezó el 24 de diciembre, tuve un hermoso regalo de Navidad, me dio positivo el test. El domingo previo a Navidad, mi hijo y mi suegra, que viven en casa junto con mi esposa y mi otra hija, mi hijo y mi suegra tuvieron tos, fiebre, y de alguna manera nos inquietamos. Mi hijo a los 2 días prácticamente ya estaba bien, no tenía nada. Mi suegra un poquito más despacio fue librando la situación de tos. Entonces mi hijo, cuando él creía que ya estaba bien, dice, bueno, me voy a ir a hacer el test para ver si tengo COVID o no. Entonces fue el 23 y le da positivo. El doctor que atiende a mi suegra dice, bueno, entonces todos, el resto de la familia, hágase también el test. Y el 24 fuimos, y mi hija y mi esposa salieron negativos, mi suegra y yo salimos positivos. ¿Por qué doy estos detalles? Ahora van a ver por qué lo digo. Bueno, entonces el doctor que atiende a mi suegra es el doctor de la familia. Inmediatamente a los dos nos dio una batería de medicamentos. Y ella, conforme pasaban los días, cada día estaba mejor, prácticamente, ya tos no tenía, pero sacaba algo de catarro, o sea, sus síntomas apuntaban más a algo, a una gripe bacterial y no a un problema de un virus, ¿no? En todo ese periodo, en todo ese tiempo, yo jamás tuve un síntoma, nada, absolutamente nada. Un ligero picor de garganta el día martes o el día miércoles antes de Navidad, pero fue algo que a veces a mí me pasa cuando hay una cuestión en el ambiente, que hay alguna polución, alguna alergia se me hace, pero fuera de eso no tuve nada. Entonces pasan los días, mi suegra prácticamente está recuperada, mi hijo por supuesto también, y es alguna característica en toda el nivel joven, ¿no? Por debajo de 35, 30 años, las características, los síntomas son más benévolos, y el periodo aunque después quedan ciertas secuelas, ¿no? De falta de olfato, de gusto, tos, garganta, en fin, cansancio, dolor de huesos, en fin, pero estaba bien. Y yo ojo con la palabra que voy a decir, yo me autodiagnostiqué diciendo que era asintomático, porque no tenía síntomas, ¿no? La única precaución que yo tuve, bueno, por indicación del doctor, era estar en cuarentena. Estuve aislado en mi recámara, así que el 24 de la noche mi esposa estuvo haciendo room service a 3 recámaras diferentes, a mi suegra, a mi hijo, a mí, y ella festejando entre comillas, la Navidad con mi hija en la planta baja. Fue realmente una de las tantas experiencias en todo ese periodo que me quiero olvidar, pero me cuesta. Y así pasan los días, sigo asintomático, perfecto. Acuérdense de la curva que mostramos en el video al principio. Entonces yo ya estaba pasando el día 8, desde cuando me dio positivo. Probablemente también fui contagiado ese mismo domingo anterior, igual que mi hijo. Y pasamos el 31 de vuelta, otro hermoso room service con mi esposa, cortando el pavo, y
llega el día 2, sábado 2 de enero, cuando empiezo a tener fiebre. Una fiebre, pero tremenda. Eh, o sea, fue muy, muy violento. Pegaba saltos en la cama del frío que estaba sufriendo. Transpiraba litros de agua y fue todo el día así. Entonces, el doctor ya me fue cambiando algo en los medicamentos y el día domingo de vuelta amanezco como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué remarco todo esto? Porque normalmente por la tele te dicen, ¿no?, que si no tienes síntomas no vengas a hacerte la prueba, ¿no? Si no tienes síntomas, aparentemente está todo bien. Bueno, entonces, si mi hijo no hubiese ido a hacerse la prueba el día miércoles 23 de diciembre, y le hubiese dado, si no hubiese ido o si hubiese ido y le daba negativo, yo no hubiese ido el día 24 a hacerme la prueba, ni mi suegra tampoco. Por lo tanto, no estábamos tomando los medicamentos desde el primer aviso, y a lo mejor la consecuencia hubiese sido peor. Gracias a Dios que estuvo ese aviso inicial, ¿no? Pero de vuelta, si no tienes síntomas, no vengas a hacerte el estudio. Claro, un estudio gratis que el gobierno te ofrece. Entonces, este es uno de los puntos en los cuales yo empiezo a remarcarles en qué cosas, si yo quiero estar bien y estar seguro de que no voy a correr riesgos posteriores, pues entonces, lamentablemente, lo que el gobierno no me da o no me permite hacer porque me manda de regreso porque no tengo síntomas, lo voy a tener que hacer pagando. No me queda otra. Eh, entonces, el domingo, nada, perfecto. Me sentía bien de vuelta, ya estaba para salir a la calle a jugar una cascarita. Y el lunes empiezo a no saturar bien oxígeno. Todo ese tiempo checándome temperatura, presión, con este aparatito, checándome la saturación de oxígeno, y ahí entonces el lunes 4 es cuando empiezo a bajar un poquito la oxigenación. Estaba justo en el límite, entre 91 y 89, y de repente ya se iba más para el 89 que para el 90. El doctor me manda a hacer estudios porque él pensaba que él quería descartar que hubiese otro tipo de infección por la fiebre que había tenido el día anterior. Y así pasé el día, empecé a hacer nebulizaciones precautorias, perdón. Empecé a buscar la posibilidad de que iba a tener que rentar un tubo de oxígeno. El martes se empieza a complicar más y llego a tener niveles de saturación en el orden de 82, 83. Definitivamente necesitaba oxígeno y mientras lo conseguía, estaba con nebulizaciones. Y empieza todo un cuadro de fatiga, ¿no? Empiezo a fatigarme, o sea, los movimientos que yo hacía, el levantarme de la cama, moverme, yo sentía cierta fatiga. No era algo grave, pero empezaba a sentirme diferente. Entonces, el día martes, que ya estaba con esa saturación baja, el doctor me dice, bueno, sacate una placa, la vemos y en función de eso ya tomamos una decisión. Voy, me saco la placa y en la placa sale confirmado que tenía los principios de neumonía debido al COVID. Entonces él me dice, bueno, hasta acá llego yo. Yo soy un médico general, no soy un especialista. Te recomiendo que te busques un neumólogo, pero más que eso, vete al hospital. Vete al hospital, vete al hospital. No, vas a ver que yo acá en casa me curo, cambiame la medicina, dame algo que sea inyectable en lugar de que sea pastillas, yo de acá no me muevo porque ya sabes que si voy al hospital, que esto, que el otro, pues haz lo que quieras, me dice. No me vas a convencer, ¿no?, de lo que yo te estoy diciendo. Como amigo, porque es amigo de la familia, como amigo, perfecto.
quédate en casa. Pero como profesional, hasta acá llego yo. Me dice, ya no me pidas más recetas o cosas porque el diagnóstico está dado y tenés que curarte de otra manera, ya no con lo que yo te puedo dar. Y me había dado la batería completa que en general yo consultando con otras personas afectadas, en general es lo mismo el tipo de medicamentos, ¿no? Un antibiótico muy específico, la citromicina, la ivermectina, el ibuprofeno y algún esteroide, ¿no? Bueno, a todo esto, en toda esta descripción vayan viendo las cosas que eh, hice razonablemente bien y las cosas que no hice o no hice razonablemente bien, ¿no? Entonces a todo esto, en la empresa tenemos el seguro de gastos médicos mayores, entonces a través del broker, desde el día 1, desde el día 24 de diciembre, me puse en contacto con ellos para decir, bueno, tengo esto y quiero ir sabiendo en caso de qué es lo que tengo que hacer. Entonces ellos estuvieron en contacto conmigo, me pusieron en una lista de espera en hospitales, y ese día, el martes, que yo ya venía con esa baja oxigenación, me llama el broker de seguro de gastos médicos y me dice, Santos, hay una cama en tal hospital, tiene 15 minutos para decidir, hable con su médico, y si no, le damos la cama a otro. Bueno, está bien, gracias. Eran las 6 de la tarde, cuelgo. Mi hija estaba en ese momento conmigo porque acababa yo de hacerme una nebulización y yo le digo a mi hija, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Papá, llama por lo menos al doctor a ver qué te dice. Ok, llamo al doctor, al mío, y le digo, oye, que me están diciendo que en tal hospital tienen una cama para mí. ¿Y qué estás esperando? Me dice. Si yo ya te lo dije que ayer tenías que ir, no hoy. Así que haz lo que quieras, si no quieres ir, no vayas. Y es muy probable que a lo mejor en tu casa te cures, pero te va a llevar 3 semanas, lo que a lo mejor en el hospital vas a tardar una semana o menos. Pero por cada día que pase, esa relación es logarítmica, no es lineal, ¿no? O sea, y incluso el grado de problemas puede ser mayor, y lo que ellos le llaman, él me dijo, la ventana terapéutica, o sea, es el espacio en el tiempo donde puedes tener mayor asertividad para curarte. Fuera de esa ventana hay más riesgo para poder curarte en cuanto a más tiempo, más complejo, o hasta que ya el caso más extremo en que no te puedas ya, que sea irreversible y no te puedas curar. Bueno, entonces cuelgo con él y mi hija me dice, ¿y qué vas a hacer? No, no voy, yo me quedo en casa, yo acá me voy a curar. Y me dice, papá, ¿no te das cuenta cómo estás? ¿Qué más tenés que hacer? Claro, ella lo ve con una visión joven, una visión diferente, fresca, de otra manera, y nosotros, quizás invadidos también por muchas cosas que a veces leemos, escuchamos en redes sociales, pesa más todo eso que lo que te pueda estar diciendo un doctor, un especialista, alguien que estudió para eso, ¿no? Así que dije, bueno, está bien, voy. Llamo y ya me hacen todo el trámite para entrar al hospital. Se imaginan, ¿no? O sea, hasta ese momento la carga que viene sobre ti, pensando en que una vez que se cerraba la puerta del ascensor que mi esposa me llevó, que quizás era la última vez que la veía o que ella me veía a mí. Llegar a donde ya me estaban esperando, en la cama, con el oxígeno, qué sé yo, y yo no sabía qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Estaba realmente ahí, en manos de los doctores y en manos de Dios. Total que bueno, me atiende el médico de guardia, de turno, le explico, le llevo todos en escrito. Cuando tengan esta situación, anoten todo. A tal hora me tomé la temperatura, presión, oxígeno y me dio tanto. Hagan todo un registro, háganse todo un historial.
Entonces le llevo todo el historial, le llevo la radiografía que me había sacado a la mañana, los estudios clínicos. Entonces a él le sirvió eso para empezar a darme una medicación. Hasta el día siguiente, porque entre pitos y flautas yo llegué al hospital a las 10 de la noche. Entonces, hasta que al día siguiente, como al mediodía, me vino a ver el neumólogo que me habían asignado y previo a eso, ya a la madrugada me habían sacado, ¿cómo se dice?, una radiografía. Me dan la medicación, empiezo a oxigenar con oxígeno suplementario, esto se mide en litros por minuto, el caudal de oxígeno que te suministran. Empecé con 5 litros y le dije al doctor, bueno, quiero saber, el peor escenario ya lo conozco, quiero que me diga el mejor, ¿cuándo me voy de acá? Y me dice, mira, si va todo bien, de 3 a 5 días. De ahí en adelante, veremos. Todo depende de cómo respondan tus pulmones. Quiero aclararte que tú estás entrando al hospital con un grado RALE 8, el cual es severo. Venís al hospital con el RALE es un código que es en inglés es el Radiographic Assessment Lung Edema, o sea, es la evaluación, a partir de una evaluación radiográfica, cómo está tu edema pulmonar, ¿no? Si es 0, estás bien, no tenés nada, si es 1 es muy leve, si es 8 es muy severo. Yo entré con un número 8. Me dice, lo que a ti te salva es que clínicamente no estás tan mal. A ver, ¿cómo es eso? Entonces empecé a preguntar, ahí les voy a dar al final de la conferencia, bajé de internet la explicación de lo que es el RALE, y me dice, mira, esto es como, bueno, él no me lo dijo, yo me lo imaginé y él me lo confirmó. Hagan de cuenta, lo que se hace con el RALE es dividir un pulmón en 4 partes. Por lo tanto, 2 pulmones, 8 partes, ¿no? Entonces, cada área de los pulmones, si está afectada, es un punto RALE. Entonces, yo tenía afectación pulmonar en los 8 cuadrantes del pulmón. El punto acá, a mi favor, es que hagan de cuenta que ahora, voy a tomar otro ejemplo. Tú estás en tu casa y tu jardín lo dividís en 8 partes. Estás en tu casa, a la noche hay tormenta, cae granizo, no te enteras, porque es lo que a mí me pasó, yo no me entero, yo no tengo síntomas, no sé que el bichito está trabajando adentro mío, no lo supe, más que saber que era positivo, pero agradecido a Dios de que yo no tenía ningún síntoma. Cae granizo y al día siguiente, cuando tú sales y ves el jardín, ves que tanto granizo cayó en cada cuadrante del jardín. Entonces yo tenía afectación en los 8 cuadrantes, en las 8 partes del jardín, con granizo. Y donde cae el granizo, ustedes saben lo que pasa con las plantas, ¿sí? Desde que sea una lastimadura leve a que haya plantas que quedan totalmente rotas y quemadas, ¿sí? Bueno, entonces, clínicamente yo no tenía tantas plantas quemadas. Eso fue lo que a mí me salvó. ¿Por qué? Bueno, porque fui ese día al hospital. Si hubiese ido 3, 4 días después, probablemente el avance de esa neumonía, de la inflamación de todos los alvéolos, hubiese sido peor y más difícil de recuperar. Con este ejemplo simple, yo espero que de alguna manera se vaya captando el concepto del COVID, porque el COVID es la enfermedad. COVID-19 es la enfermedad. El bichito se llama SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esa enfermedad, me dice el doctor, llevamos menos de un año con esta nueva enfermedad. Me dice, imagínate que hay enfermedades tan viejas como la lepra, o el cáncer, la lepra ya de la época de la Biblia, el cáncer, el SIDA,
esclerosis múltiple, enfermedades en las cuales al día de hoy no hay un 100% de cura. Hay formas de prevenir, de llevarla tranquilo, de extraer, extirpar, lo que sea, pero no hay algo. Bueno, esto es lo mismo, no hay al día de hoy, y con tan poco tiempo, un año, no hay suficientes antecedentes para poder hacer un tratamiento y curar el COVID. Entonces, es un error, me dice, que la gente piensa que si vienen al hospital es para curarse del COVID. No, no vienen a curarse del COVID. Vienen al hospital con un grado de hipoxia relativamente mediana o grave. La hipoxia es la falta de oxigenación en la sangre, y ese oxígeno tiene que llegar a todas las células de tu cuerpo para mantenerte vivo y sano. Entonces, lo que vamos a hacer en el hospital es recuperar tu grado de hipoxia. Te damos oxígeno, el oxígeno no te cura, el oxígeno son las muletas, es la silla de ruedas que te ayuda a hacer lo que tu cuerpo por sí mismo no puede hacer. Entonces, en lo que vamos curando esa hipoxia, para que los pulmones puedan volver a oxigenar por sí mismos, te vamos dando oxígeno. Entonces, ¿qué pasaba? Conforme pasaban los días, yo empezaba a oxigenar mejor, y entonces, en consecuencia, me iban bajando el flujo, el caudal de oxígeno. Yo entré, como les dije recién, con un caudal de 5 litros por minuto, y todos los días me iban bajando 1 litro. 5, 4, 3, de 3 me bajan a 1. Ya el domingo estaba sin oxígeno suplementario, y el lunes me dan el alta. En total estuve 6 días. ¿Tuve suerte? Sí, algo de suerte tuve. De haber entrado en el hospital en el momento adecuado, correcto, a pesar de que yo no quería ir. Tuve suerte de haber encontrado una cama. Tuve suerte de poder tener un servicio de seguro de gastos médicos bueno. Tuve suerte de tener una hija que me dijo: papá, no seas tonto, anda al hospital. Tuve suerte en muchos aspectos, y hoy estoy acá. Cuando yo estaba en el hospital, cambia mucho mi expectativa de cómo yo llegué, que les conté, y hasta el día siguiente recién, cuando veo, me entrevisto con el doctor y me explica todo esto que les dije recién. Hasta ese momento mi autoestima no estaba muy buena, que digamos, ¿no? Pero a partir de ahí, y el ver que cada día me iban bajando un poquito el oxígeno, que ya no tenía la fatiga para levantarme para comer. O sea, yo giraba a 45 grados en la cama y empezaba a jadear, me fatigaba muchísimo. Entonces cada día iba teniendo un logro. Todo eso levantó mi autoestima, y ustedes saben, ¿no?, que muchas veces en cuestiones de enfermedades el 50% más o menos del éxito también depende de las ganas que uno tenga, ¿no?, también de salir adelante. Entonces, un poco mezclando todo, suerte, ganas de salir adelante, bien atendido, fui saliendo. Con esto, con esta historia que les termino de contar, empiezo entonces voy a resaltar algunas cosas que para mí son importantes, que son los tips que yo quiero transmitir a ustedes, ¿sí? Como dije al principio, ojalá nunca lo necesiten, pero que les sirva como recomendación, que les sea útil. Y acuérdense que este bichito no se manifiesta en todos de la misma manera. En mi casa, el mismo bicho, con mi hijo tuvo una manifestación, con mi suegra otra, conmigo otra, y con mi esposa y mi hija otra, o sea, no les pasó nada. Entonces, dependiendo del organismo de cada uno, los grados de riesgo que tu cuerpo tenga, aparte de, que puede ser obesidad, alta presión, glucemia, otros factores, ¿no?, que pueden hacer que te vaya mucho mejor o mucho peor. Entonces, ahí te va. Me gustaría, para ir concluyendo, no creo que esto dure más de 10 minutos, esperemos. Por un lado, es
que tú conoces tu cuerpo. Entonces, es importante que seas realista frente a un cuadro clínico que te está ocurriendo. Tú no eres doctor, así que no sabes mucho de un cuadro clínico, pero hay ciertos parámetros que sí te van a indicar de que si estás bien o estás mal. Aceptar ese cuadro clínico y no rehusar a aceptarlo. Eso es el punto más importante. O sea, yo sé que si fumo me va a hacer mal, pero sigo fumando. Entonces, hasta que realmente a mí no me toca bien profundo y tengo declarado un EPOC, un cáncer de pulmón o lo que sea, sigo fumando, porque me gusta, porque hago... Esto es exactamente lo mismo. Yo conozco mi cuerpo, conozco el cuadro que tengo, no rehuses a querer aceptar lo que te está pasando. No dudes en consultar a un doctor. No hagas cosas caseras que viste en internet. Consulta a un doctor. Y no importa si te cuesta, porque más te va a costar el velorio, aunque no lo vas a pagar tú, lo va a pagar otro. Es de vuelta lo que les decía recién, es como se acuerdan de la historieta de Superman, ¿no? A mí la kriptonita verde no me va a afectar. ¿No? Y ese es uno de los mitos, una de las situaciones que nos pasan a diario. A mí esto no me va a pasar. Yo hoy me levanto y no acepto que si cruzo la calle sin mirar para los dos lados, un coche me va a levantar por el aire y me voy a morir. Necesito aceptar que a mí la kriptonita verde también me puede afectar y me puede afectar muy mal. Busquen un médico de confianza, busquen neumólogos. Acá, yo no sé en el resto del país, pero acá en Monterrey los neumólogos escasean. Yo busqué neumólogos. 4. Los primeros 3 me daban cita para 1 o 2 semanas. Y eran recomendaciones a través de amigos que esos neumólogos habían tratado, o algún pariente, algún amigo, debido al COVID. O sea, a pesar de tener una recomendación, te atendía la secretaria del neumólogo y te dice, no, yo lo puedo atender una atención virtual a través de una videoconferencia por WhatsApp dentro de 2 semanas. Escasean. Recién hasta que encontré un cuarto y complementó el diagnóstico que me dio el doctor ese famoso día, el día 4. ¿No? Incluso me cambiaron el medicamento, en vez de tomar esteroide en pastillas, me daban una inyección cada 12 horas, la dexametasona, pero aún así yo no me recuperaba. Entonces, busquen neumólogos, aunque nunca lo tengan que llamar, pero identifiquen, conozcan, hagan una lista. Pidan, si tienen seguro de gastos médicos mayores, pidan la lista de neumólogos disponibles en su zona. Tomen la decisión a tiempo, no hagan lo que casi yo llego a hacer, ¿sí? Porque les repito, si no era por mi hija, yo me hubiese quedado en casa, no hubiese ido al hospital en el momento oportuno. Sepan tomar la decisión a tiempo, reconozcan que están enfermos, reconozcan que tienen algo, y ese algo es muy raro, es muy diferente, no es una enfermedad conocida como puede ser una varicela, unas paperas o un sarampión. Esto es algo diferente. Procuren hacerse un estudio de sangre y orina, no está de más, para poder identificar realmente hasta dónde puede llegar a ser algo relacionado con el COVID o no, porque de vuelta, este bichito se manifiesta de diferentes maneras. Sáquense una placa, en la placa ya se va a poder ver si hay un rale, en la placa se va a poder ver si hay un principio de neumonía. Obviamente compren este aparatito, cuesta 600 pesos, pero te ayuda mucho.
Porque hay mucha gente que no llega a tener fatiga, sigue estando bien marcando 80. Entonces, pero si marca 80, tenés un problema muy severo en tus pulmones, ¿no? Entonces, adquieran este aparatito, en cualquier farmacia lo venden. Eh, entonces, ojo, cuando empiece a bajar la saturación de oxígeno, ya tienen que estar pensando ustedes en tomar una decisión más acertada, correcta, y lo más correcto es el hospital. Conozco mucha gente que se está curando estando en la casa, ¿sí? Pero obviamente los periodos de recuperación son más lentos. En algunos casos, en otros son trágicos. Como también puede ser trágico en el hospital, pero ¿saben qué? Yo estuve averiguando mucho en todo este tiempo, en todo este mes, y coincidencia o no, pero hay un alto porcentaje de gente que ha fallecido precisamente porque no fue a tiempo al hospital. Hablé con médicos incluso y me dicen, Daniel, muchos de los pacientes que han fallecido es porque fueron tarde al hospital. Por la razón que sea, fueron tarde. Eh, como les decía al principio cuando vimos la curva, ¿no? Ojo, porque un día más que te atrases en ir al hospital puede ser una semana más de recuperación. 3 días, 4 días, una semana más de recuperación. Pero una cosa es que te estés recuperando con una bigotera, el tubito, se le llama bigotera, el tubito de plástico, que te da el oxígeno, que te estén manteniendo con eso, y otra cosa es que te pongan ya después las cánulas faringias, que son unas mangueritas que ya llegan mucho más adentro de la nariz, te lo agarran, ya te lo sujetan así, y ya pierdes algo de movilidad, ya no te puedes levantar para ir al baño porque estás afincado a una cama. Y si aún eso no es suficiente, es cuando empieza el proceso de entubamiento, con todo lo que nosotros sabemos que conlleva eso. Entonces, cuanto más tardes en llegar al hospital, las medidas para mantenerte vivo son más estrictas, más severas, ¿sí? Yo no pasé de tener la manguerita acá con los dos eh, tubitos chiquititos acá en la nariz, entonces tenía que ir al baño, me desconectaban, me iba, bárbaro, ¿no? Pero si ya estás llegando al hospital y ven que 5 litros, 7 litros, 10 litros por minuto con la bigotera no son suficientes, dándote los medicamentos no reaccionas, entonces ya empiezan a aplicar procesos, procedimientos muchos más severos, más estrictos. Entonces, un día más, pueden ser 3 días más, 4 días más, una semana más de terapia con procedimientos más estrictos. Eh, el oxígeno también escasea si lo tenés que alquilar. Entonces, así como tienen que identificar un neumólogo, identificar hospitales, identifiquen también dónde pueden conseguir oxígeno y no que tengan que salir a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, a ver dónde te pueden rentar un tubo de oxígeno. Mientras no lo consigas, hazte nebulizaciones. A mí me dieron resultados. Eh, ya comenté también lo de la disponibilidad de doctores, hospitales. En el área pública o del Seguro Social sabemos cómo está la situación, pero en el área privada tampoco hay camas. Entonces hay listas de espera. Si yo ese día le decía que no al doctor que me llamó del seguro de gastos, le decía que no, gracias, al día siguiente probablemente yo no iba a conseguir una cama en los hospitales. Y a lo mejor me hubiesen tardado 3, 4 días de vuelta. Entonces, toda esa mala decisión y no haber aprovechado una oportunidad hacen que cuando tú llegues al hospital vas a llegar con un grado de afectación mayor, severo.
Entonces es preferible ir por 2 o 3 días al hospital, yo estuve 6, y no amigos conocidos que han estado 3 semanas, 4 semanas, y aún así, después de todo ese tiempo, la situación fue irreversible y con una tragedia familiar. Por otro lado, y para terminar, yo los invito a quitarse ciertos mitos, ciertas creencias que hay en todo esto. Creencias que yo mismo tenía y que algunas las fui cultivando por leer muchas cosas en WhatsApp que me mandaban mis amigos, en cosas que leía en Facebook. No, ojo, yo no estoy en contra de ciertas teorías, ¿no? Con respecto a ciertos puntos muy, muy específicos, ¿no? Sobre vacunas, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad, o sea, hay una terapia que te va a salvar o te vas a ir para atrás. Y hay otras terapias que pueden ser muy buenas, pero no son muy bien conocidas y cuando son administradas de una manera casera, pueden ser trágicas. No voy a hacer nombre de esas, pero ustedes saben a algunas de ellas que yo me estoy refiriendo. Y en el hospital hay muchos casos de gente que ha muerto por haber hecho una mala dosificación de ciertos medicamentos, o mala en el sentido por una sobredosis o una mala dosis, o tu organismo no estaba para ese medicamento casero. Entonces, ojo, cuidado con confiarte en que con un té de manzanilla y limón, con un tequila añejo, con eso te vas a curar, porque no está bien, ¿no? Te dicen, no vayas al hospital porque ahí te vas a contagiar. Caray, ya estás contagiado. Y ustedes lo vieron recién ahí en el video. O sea, los únicos que no estamos en el hospital con mascarilla somos los enfermos, obviamente, los médicos, enfermeros, la gente de limpieza, todos están con esos trajes de astronautas, ¿no? Pero, o sea, no me digas no vayas porque te vas a contagiar. Está mal, parte de una raíz completamente falsa. No vayas, curate en casa, es muy común escuchar eso. Lo dejo eso a criterio de cada uno y sabrá por qué dice no vayas, curate en casa, ¿no? De vuelta, hay temas que no están en el alcance de esta conferencia, que yo no voy a tocar cuestiones personales sobre el grado de prevención sanitaria que hay, que disponemos nosotros en este país. Bien o mal, algo hay. Yo conozco gente que se trató en el Seguro Social y que están agradecidos de la vida. ¿Sí? Pero dejarte llevar por la opinión pública cuando tú tienes que tomar una decisión adulta, seria, deja de lado entonces las recomendaciones que te hagan, déjate llevar por la recomendación del doctor y si es posible, de 2 doctores. Cuando tú ves que un doctor ya te está atendiendo y lo que te está dando no va ni para atrás ni para adelante, busca una segunda opinión. Tengo un amigo cercano de la familia que justamente a su esposa le pasó eso. ¿Sí? Una mala praxis de entrada con un doctor, se estaban entrando en un pantano que no salía y hasta que realmente lo consultó con un neumólogo y esta persona salió a flote en una semana. Así que bueno, dejemos de lado mitos, creencias, cosas que nos dicen, no llenemos nuestra cabeza con mucha lectura que no tenga fundamento. Usemos el sentido común, seamos adultos, y a través de esta experiencia que yo les he compartido, espero que les sirva a ustedes de vuelta, como dije, presten atención a las cosas que yo omití, las cosas que yo estuve a punto de hacer mal, y las cosas que también hice bien, y aquí estoy.
Eh, para terminar, y ya ustedes si quieren hacer alguna pregunta que esté a mi alcance, por supuesto lo hago. En las terapias, para que se sepa un poco qué es lo que se hace adentro del hospital, te van a dar una serie de medicamentos que no son muy diferentes a los que puedes estar tomando en tu casa, solo que la vía endovenosa es más rápida, es más efectiva, te aplican anticoagulantes, que en general los médicos no te dan anticoagulantes estando en tu casa, porque tienen que llevar un control muy especial, pero justamente el anticoagulante es lo que hace que no tengas coágulos en los pulmones, en tu neumonía, y facilitar que entonces el intercambio de oxígeno en la sangre sea más efectivo, ¿no? Entonces, anticoagulantes con mucho éxito se está aplicando la dexametasona intravenosa, te dan nebulizaciones, te dan una serie de cosas que complementan a un tratamiento que se puede llevar también en casa. Pero hay un punto importante que es también el ejercicio. Miren, les voy a mostrar este aparatito, no sé si se ve bien, quizás algunos de ustedes lo conocen, por acá chupas, y estas pelotitas que están acá, tienes que chupar y hacer que las pelotitas estén el mayor tiempo posible arriba. ¿Con eso qué es lo que estás haciendo? Expandiendo los pulmones, expandiendo el área de contacto para que el oxígeno pueda entrar en la sangre y llevarlo a todo el cuerpo. Esto lo estuve haciendo constantemente y cuando yo les hablaba de las ganas de vivir, las ganas de curarte, esto lo podía hacer yo una vez al día o 40 veces al día. Yo estaba constantemente con esto y cuando escuchaba de otra cama que alguien lo estaba haciendo, yo también empezaba a hacer competencia porque sabía que eso era una muy buena opción. Eh, el día primero yo nada más levantaba media pelotita y el día que me sacaron ya el oxígeno, el último día, levantaba sostenidamente las 3 pelotitas. Eso ayuda muchísimo. Incluso si no consigues cama, porque no hay, cómprate en la farmacia este aparatito que te va a ayudar. El doctor me decía que los pulmones son como un globo que se infla. Me dice, y tienen la capacidad de que la parte sana del pulmón pueda reemplazar a la parte afectada. Acuérdense del RALE 8 que yo tenía. Entonces, la parte sana, la parte que no había sido invadida por el granizo, ¿sí? Tenía que yo ejercitarla, que desarrolle músculo, que se expanda, para poder suplir la parte que no funcionaba bien, y esa parte nueva, expandida, es lo que hacía que me vayan bajando la dosis de oxígeno suplementario. Sí, entonces es muy, muy, muy importante el hacer ese tipo de ejercicios. Él me dice, cuando a veces tengo que extraer un pulmón por cáncer, el pulmón sano que quedó, al año le sacas una radiografía y vas a ver que está inflado el doble de volumen. O sea, el pulmón es capaz de desarrollarse de tal manera para seguir suministrando el oxígeno necesario a la sangre y evitar la famosa hipoxia que comenté al principio. De hipoxia también les estoy compartiendo un archivo donde define específicamente ese tema, que es por el cual yo acudí al hospital y poder rehabilitarme. Para nebulizar, me dieron este aparatito. Acá viene el medicamento, que es como el que usan los asmáticos. Aplicás una vez y este aparato hace que la nebulización sea más efectiva, llegue a los pulmones de una manera más integral. Entonces, esto también, este medicamento, si el médico te lo da, este tipo de medicamentos, te recomiendo que te compres este aparatito para que sea más efectivo, que el medicamento llegue mejor a los pulmones y te cure mejor. Este también es una cortisona. Se llama Seretide, muchos de ustedes a lo mejor lo habrán escuchado nombrar, pero no lo compren si el médico no te lo receta. Finalmente, y ya con esto termino, uno de los archivos que les doy, que es el que les comenté al principio, que te explica qué es el IgG y el IgM, que son los anticuerpos,
Eso es importante, porque o sea, tú crees que a lo mejor saliste con anticuerpos y no es cierto. Y si tienes anticuerpos, duran 2 o 3 meses, ya después viene el tema vacuna. Entonces, y que tengas anticuerpos no quiere decir que no puedas volver a tener el bichito y que lo contagies. Ahí sí ya vas a ser asintomático y no vas a tener problemas, pero lo puedes acarrear y llevárselo a otra persona. Entonces aquí viene todo el aspecto sociocultural, ¿no? Hasta donde yo tengo un nivel comprometido con la sociedad, en cuidar a la sociedad. Porque un cubrebocas, por ejemplo, es más lo que hace que protejo a mi prójimo que lo que me protege a mí. Ustedes vieron que de repente algunos cubrebocas están medio sueltos, a veces te los bajás. En definitiva, se puede filtrar por cualquier parte del cubrebocas el aire contaminado con el virus y te puede dar. Pero si tú lo tienes, sí hay gran posibilidad de que el virus quede retenido en un buen cubrebocas y no que salga al aire y otro desgraciadamente se lo chupe porque tú eres un poquito irresponsable en ese sentido y no estás comprometido con la sociedad. Este cubrebocas está bonito, ¿verdad? Tiene, tiene unos dibujitos, ¿eh? No sé si lo ven bien ahí. Precioso, tiene dibujitos, Hello Kitty, algunos vienen con personajes de historieta, en fin, esos cubrebocas no sirven. No gastes dinero en algo que al que está al lado tuyo, que no es a lo mejor el que va cruzando la calle que no lo conoces o está en la misma fila del supermercado. Es tu hermano, es tu mamá. Esto no sirve, no lo usen más. Hay de distintos colores, negro, blanco. Los que son de telita no sirven. Claro, son baratos. Hay algunos que son reusables, pero no los lavo. Entonces me engaño y engaño a los demás. O sea, tenemos que tener cierta disciplina en el uso del cubrebocas. Este cubrebocas desechable es de nivel quirúrgico, sin embargo, no es 100% eficiente en la filtración del virus. Sin embargo, ya es algo mejor y no es caro. Estos, no sé si se llega a ver, KN95. Todos vienen en un celofán individual. Estos cubrebocas normalmente incluso traen acá la identificación. No sé si se ve ahí. Bueno, KN95. En la escala de filtración, estos son razonablemente eficaces y de ahí para arriba hay otros que son mucho más sofisticados y te protegen más, ¿no? KN95 es más caro, pero yo empecé a buscar y resulta que en Mercado Libre los conseguís a un precio mucho más razonable. Y ahora han salido KN95 recuperables. A esto los lavás, vienen con unas valvulitas, entonces también te facilita más la respiración, no te sentís tan ahogados. Los lavás, los colgás, ¿sí? Y una cajita con 5 de estos le das a 4 de tu familia y a ti y te dura 5 meses por 300 pesos. Seamos responsables, socialmente responsables, porque esto vino, esto sería ya tema para un debate, para otro momento, esto vino para quedarse y necesitamos entender que ciertos hábitos los tenemos que eliminar y generar hábitos más seguros para uno mismo y para con los demás. Termino ahora. Cuando me quitaron a mí el oxígeno, ese día ya caminaba por todo el piso del hospital, me dejaban hacerlo. En cada piso había más o menos 8 o 9 camas. Las tienen armadas como si fueran salas de emergencia. Vieron que son cubículos con una cortina azul que corren, ¿no? Eso facilita para que ellos entran y te toman las radiografías, por ejemplo, o cualquier otro tipo de asistencia. Entonces yo escuchaba
en ese periodo que les decía de, de que me sentía con una autoestima baja, también me ayudaba mucho a tener baja autoestima, los lamentos, los quejidos que estaban cerca mío. Entonces mi cabeza iba trabajando y decía, esto me va a pasar a mí también dentro de 3 días. Entonces había 7 compañeros anónimos en ese piso, que yo no los conocía. Los empecé a conocer, sobre todo el que estaba atrás mío, una señora, porque para levantarme e ir al baño, forzosamente tenía que pasar por adelante de la cama de ella, una señora de unos 70 años que lo estaba pasando mal, sufrió 2 operaciones a carne viva ahí atrás mío. Yo estaba a 2 metros, pero no la veía porque yo estaba acostado en mi cubículo, ¿no? Pero escuchaba todo eso que va trabajando. Entonces, el último día, cuando a mí ya me dan el alta, empiezo a recorrer los cubículos, empiezo a conocerlos, empiezo a preguntar. Y salvo uno que le daban el alta igual que a mí, estuvo más o menos el mismo tiempo, 6, 7 días, todos los demás habían entrado mucho antes que yo y tenían para rato. Con algunos de ellos hablé, en el afán de transmitirles un poquito la esperanza de que si yo me había recuperado, ellos también iban a salir adelante. Pero me acuerdo y créanme que es un escenario muy feo. Cosas que no vemos y que cuando tenemos que decidir de entrada al hospital o no, hasta que no te pasó, a lo mejor es mucho más difícil ser sensible frente a eso, ¿no? Y estás hablando de tu vida, estás hablando de tu vida. Entonces, al hablar de tu vida, deja de lado creencias, mitos, orgullos. Yo me creo Superman. Dejemos todo eso de lado y en memoria de mucha gente que falleció, en honor a tantas otras personas que están padeciendo ahora en los hospitales o en sus casas. Tomemos conciencia y fue y quiero que sea el propósito de esta conferencia. No es más que eso. Lo que a mí me ayudó mucho, además, yo no sé si ustedes crean o no, eso lo dejo en cada uno, pero esto a mí me ayudó mucho. No tanto por lo que yo rece, porque yo no soy de rezar, yo no rezo, pero yo sentía que había toda una comunidad atrás mío, haciendo fuerza para que salga adelante. Acá termina, espero que sea de utilidad todo esto y que lo puedan transmitir y ojalá no les toque lo que me pasó a mí y si les toca, les di intenté dar algunos tips para que no cometan errores que yo cometí y puedan salir del hospital antes que yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Daniel Santos. De verdad, gracias, gracias de todo corazón por este mensaje, sobre todo para nuestros amigos de las diversas hermanas repúblicas en América Latina. Hemos tenido apagones aleatorios en los más recientes días aquí en México, en diversas zonas, particularmente en el norte del país, en donde se encuentra el ingeniero Santos, pero hoy todo fluyó muy bien y yo quiero creer que es porque teníamos que escuchar este mensaje. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos aquí algunas preguntas. Pueden seguirlas realizando por Zoom, está el sistema de preguntas y respuestas. Estamos recibiéndolas también, por supuesto, aquí en el grupo de WhatsApp que tenemos habilitado para ellas. Bruno nos escribe, Bruno Piquet, ¿esta terrible experiencia le cambió su manera de encarar la pandemia? Es decir, antes de enfermarse, ¿cuál era su opinión con respecto a las medidas sanitarias, uso de mascarilla, etcétera? ¿Y cuál es su opinión ahora? Adelante, ingeniero Santos. Sí, efectivamente cambia, maduré en ese sentido.
me hice más adulto en eso. De vuelta, uno a veces cree que te las crees todas y que por cosas que escuchas o ves es suficiente para... Entonces, eh, el uso de mascarilla, por ejemplo, yo no era muy amigo de vuelta, estoy convencido que el uso de la mascarilla es más para una cuestión social hacia los demás, que, o sea, sí me protege, pero es más lo que yo protejo a los otros, ¿no? Entonces, si estoy parado en la fila de un supermercado, no temas en decirle al que está atrás tuyo que se vaya un poquito más para atrás, ¿no? Aún teniendo mascarilla. Cosas que yo... Es como también cuando uno años atrás no era obligatorio el cinturón de seguridad, después pasó a ser optativo y después era obligatorio, ¿no? Entonces es cuestión de costumbre, ¿no? Hasta que te das cuenta que el cinturón de seguridad salva vidas y que poco a poco tu cuerpo se va acostumbrando a utilizar algo que no está acostumbrado a utilizar, ¿no? Entonces sí, definitivamente cambió mucho o bastante mi percepción eh, y aceptación a muchas cosas que de repente yo era más reacio a aceptar y ahora que ya las tengo bien digeridas, las acepto de otra manera. Un saludo grande a Bruno, que estás en Francia, un amigo de muchos años. Ahí está el saludo para Bruno Piquet. Tenemos una pregunta en WhatsApp. Nos escriben, conociendo mi cuerpo y advirtiendo que hay algo mal, ¿será bueno empezar a tomar antibiótico, paracetamol, etcétera? ¿Qué opina usted, ingeniero? Adelante con su respuesta, ingeniero Daniel Santos. Ve al médico, que el médico te diga lo que tienes que tomar. Porque a lo mejor tú crees que con el puro paracetamol te curas. Y no digo que no, pero es un volado. Es más, yo, como dije, yo no tenía síntomas, entonces no tenía por qué estar tomando nada, ¿no? Este, pero tuve un diagnóstico que me dio positivo, entonces yo tenía que tomar una decisión. Sigo como estoy porque no siento nada, no tengo ningún síntoma, o acudo al médico, y el médico me dijo, y me dio 6 medicamentos. Me dijo, esta es la batería de medicamentos que acá en Monterrey más o menos entre todos, muchos médicos estamos de acuerdo que es una buena relación para empezar a curarte, ¿no? Entonces, sí, tomar paracetamol si tienes fiebre, eso no hace falta tener COVID para saber que el paracetamol es un antifebril, entonces cada vez que tengas fiebre puedes tomar paracetamol, pero de ahí a medicarte antibióticos, los antibióticos son muy selectivos, no siempre son los mismos antibióticos para cualquier caso viral o bacterial. Y por otro lado, otras medicinas que se conocen en el mercado que son muy efectivas como desinflamatorios, el ibuprofeno, la invermectina, no te la automediques, espera que el doctor te diga qué es lo correcto que tenés que tomar y en qué dosis tienes que tomarla también. Muchas gracias, ingeniero Santos. Nos está escribiendo también Felipe Ponce. Nos dice, ¿piensan subir la plática en algún lado para volverla a ver o transmitirla? Sí, sí, la respuesta es sí. De hecho, sí, esto se va a subir a la brevedad en todas las redes sociales de Sociedad Mexicana de Fundidores, Facebook, LinkedIn, YouTube y los enlaces con una imagen en Twitter e Instagram. No importa en cuál de las plataformas la estés viendo ahora, si la estás viendo la grabación, puedes dejar tus preguntas y comentarios en su respectivo sistema y le haremos llegar tus preguntas, tus comentarios al ingeniero Daniel Santos y a la brevedad te pondremos su respuesta aquí en la plataforma en donde lo estás viendo. Tenemos aquí otros mensajes en donde Bruno Piquet también nos escribe, no entiendo muy bien por qué tenía usted esa reticencia en ir al hospital.
¿Y por qué quería quedarse en casa? ¿Nos podría explicar? Adelante, ingeniero Santos. Por lo que dije antes, no vayas al hospital, porque si entras al hospital, de ahí no salís, salís con la tapa encima. Es una de las creencias muy difundidas acá en México, ¿no? Si vas al hospital es porque ya estás de última y si vas a salir peor. ¿Sí? Yo conozco a fulano, conozco a Mengano, que se murió y qué sé yo. Entonces se te empieza a generar todo ese cuadro negativo, ¿no? Que te va trabajando la cabeza. Como les dije antes, o sea, para mí cuando mi esposa me llevó, es todo un edificio que está separado, completamente aislado del cuerpo principal del hospital. ¿Sí? Entonces, los visitantes no pasan más allá de una ventanita que está a 1 metro de la puerta. Estás completamente aislado, ¿no? Entonces me lleva, me deja, firmo unos papeles, me meten al ascensor con toda una escafandra de oxígeno y desde lejos diciéndole chau a mi esposa, ¿no? Entonces, toda esa carga de decir, no te voy a volver a ver más, ¿no? Entonces, por lo menos si me muero contento en mi casa y estoy más tiempo con mi familia. No sé, son muchas cosas las que pasaron por mi cabeza en ese momento. Muchas cosas. ¿No? Pero es un egoísmo tonto que no te lleva a un feliz término. Por eso ese es uno de los objetivos principales de esta conferencia, dejar de lado ese tipo de detalles e ir al punto importante de lo que nos está afectando. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta aquí en WhatsApp. ¿Usted tomaba todas las precauciones antes de contagiarse? Adelante, ingeniero Santos. Bueno, todas son muchas. O sea, el tema de la distancia social es un hecho. Y higienizarte las manos, también. El alcohol en gel, también. Yo, por ejemplo, en la camioneta siempre llevo toallitas desinfectantes. Si voy al súper, a pesar de que cuando entras, salís, te dan el chorrito de alcohol en gel, cuando yo llego a la camioneta, agarro toallitas, me limpio bien las manos, limpio el volante. O sea, yo tomaba muchas precauciones que las sigo haciendo, pero en algún momento fallé. No sé. Acuérdense que somos 3 afectados en casa. Entonces, más allá de lo que yo pude haberme cuidado, yendo a un supermercado, tomando distancia social y usando el cubrebocas y qué sé yo, bueno, después en mi casa el cubrebocas adentro de la casa no lo usé. Yo no sé si el bicho lo llevé yo, lo llevó mi hijo, mi suegra no porque está siempre adentro, o lo trajo mi esposa también, y ella no estaba afectada, pero sin embargo me contagió. Alguien lo trajo adentro de la casa y en la casa me contagié. O yo me contagié afuera y lo traje. En algún momento yo fallé. En algún momento hay algo que yo no hice. Y aunque lo hubiese hecho, de vuelta, nada te garantiza que algún cachito de aire con el bichito se haya filtrado por aquí y lo inhalaste y te contagiaste, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un punto importante, es que trata de hacer todo lo que puedas que creo que lo hice antes de haberme contagiado también. Trata de hacer todo lo que puedas pero si realmente no querés que eso ocurra, ponete una escafandra de astronauta, quédate encerrado en tu recámara, no salgas para nada y a ver qué pasa. Pero así todo, aunque hagas una compra por internet, que está muy de moda ahora, y vas a traerte 1 kilo de tomates o de manzanas, a lo mejor ahí viene pegado, ¿no? Y si no lo ve bien, entonces es toda una complicación. Mi mensaje final es hagamos todo lo mejor que se pueda, ¿no? No nos queda otra. Y de esa manera estamos previendo algo. Y seamos socialmente también consecuentes. No, no es solamente para mí, sino también es para el prójimo que me rodea. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos más comentarios aquí en Zoom. Bruno Piquet nos escribe: muchas gracias, ingeniero, por compartir su experiencia por el bien de todos. Gracias por su franqueza y honestidad. Listo ahí el mensaje. No sé si quiera compartir algo
al respecto de este mensaje, ingeniero No, Santos? está bien, yo con Bruno nos conocemos desde los 13 años, así que un abrazo a Bruno, a Francia y a su familia. Gracias. En WhatsApp nos escriben, la doctora Maricela Talavera, mil gracias, ingeniero Santos, por compartir su experiencia. Mi comentario y sugerencia es que estamos manteniendo una batalla con algo desconocido y es importante crear una cultura y educación sobre esta situación. Es necesario aprender de las experiencias de los demás y sobre todo tener esa conciencia cívica social para cuidarnos y cuidar al resto. Nadie está exento ante este escenario y es necesario saber que somos importantes para los demás. Algo que quiera comentar a esto, ingeniero Santos. No, está claro. Gracias por el comentario, está muy claro. Todo parte de uno en la vida. Si yo espero que las cosas sucedan porque lo que hacen los demás, estamos mal, ¿no? En todo orden de la vida, no solamente frente a esta situación que está pasando, ¿no? Las cosas parten de uno mismo y no estar sentado a que las cosas sucedan porque alguien las está haciendo por mí, ¿no? La sociedad, el gobierno, las empresas donde trabajamos, todos tienen que poner su parte, pero yo tengo que poner la mía, en todo sentido. Muchas gracias, ingeniero. Ya no veo preguntas aquí. Estoy viendo que nos están escribiendo más aquí en WhatsApp. Mientras esto sucede, voy a ceder la palabra. Está con nosotros el licenciado Bruno Jaramillo Pavón para que dé un mensaje institucional a esta conferencia. Licenciado Bruno Jaramillo Pavón, director general de Sociedad Mexicana de Fundidores. Ya vemos que tiene prendido su micrófono, su cámara todavía no. Ahí está, lo vemos en pantalla. Adelante, licenciado. No, no, solamente agradecer al ingeniero Daniel Santos, ya tenemos algún tiempo de conocernos, la verdad es que siempre lo he admirado, la verdad es una de las personas que más admiro en este sector y ahora más porque ha abierto su corazón, ha abierto su experiencia, pero sobre todo ha abierto esa conciencia y nos ha ayudado muchísimo a entender todavía más esta situación. Desafortunadamente en México hemos tenido de esta misma industria, a la cual todo mi respeto y a todas las familias hemos tenido muchos decesos de personas conocidas, de personas cercanas a esta industria. Y pues no está de más escuchar esta experiencia y yo estoy totalmente de acuerdo que tengamos siempre, siempre en la mente de que debemos extremar las precauciones, ¿no? Desafortunadamente por ahí, pues ya empiezan a veces trastornos de pánico, ¿no? Trastornos de pánico que ya la gente, pues tenemos mucho miedo de contagiarnos, tenemos mucho miedo de ir al hospital, tenemos mucho miedo de tocar o alguna fruta, verdura, etcétera, que hay en el mercado, etcétera. Entonces, creo que también vale la pena, también yo les voy a compartir por ahí un documento que encontré en internet, es un documento muy cortito, sobre todo cuando habla del trastorno del pánico y cuando el miedo agobia. Yo días anteriores platicaba con el ingeniero Daniel Santos y entendí perfectamente el tema de lo que nos estaba comentando, ¿no? Este tema, sobre todo cuando el miedo te hace perder un poquito de razón. Yo creo que en ese momento cuando tienes miedo, yo creo que la razón debe de permear en tu ser para poder ser más integral en ese aspecto, ¿no? Y con la confianza en Dios y la fe en Dios, yo creo que yo creo que son las herramientas fundamentales para tener este éxito, ¿no? Y salir adelante como él. Muchas felicidades, ingeniero, le agradezco muchísimo de corazón su plática y para mí me pareció excelente sus comentarios, pues todo abrir esa conciencia, ¿no?
Muchas gracias. Gracias a Sociedad Mexicana de Fundidores de permitirme este espacio y poder transmitir esta inquietud, si se puede llamar así. Y seguimos en adelante. No sé si hay algún otro comentario bien, y si no, yo creo que aquí ya terminamos. Sí, nos han escrito aquí en Zoom. Luis Leal nos escribe: gracias, Daniel. Me alegra que estés bien. Adelante, ingeniero Santos, si quiero responderles. Bueno, un abrazo para Luis, un gran amigo de años, de muchos años, ¿no? Y espero que tú también, Luis, estés bien, de salud y con tu familia. En WhatsApp nos escribe Verónica: muchas gracias por compartir su experiencia. Que Dios lo bendiga. Adelante, ingeniero Santos. De vuelta, gracias a ustedes por haber dedicado un minutito y confiar en lo que pueda transmitir. Ya no tengo más mensajes en ninguno de los sistemas. Por favor, avísenme si me estoy perdiendo de alguno. Mientras tanto, tomo un minuto para invitarlos. Hacemos este tiempo además. Si alguien quiere brindar otro mensaje o otra pregunta, los invitamos al último jueves y viernes de este febrero de 2021 a nuestro workshop virtual SMFAC, ensayos no destructivos en materiales ferrosos y no ferrosos. Estará a cargo del maestro Rogaciano Rodríguez Vázquez. Él es maestro en ingeniería por la Universidad de Kyushu en Japón. Actualmente es encargado de la sección de ensayos no destructivos del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con 25 años de experiencia académica e industrial, y hará mancuerna con él el ingeniero Julio César González Herrera. Él es director general de Bruder NDT, empresa líder en ventas de equipos y accesorios para pruebas no destructivas, y con él estará el ingeniero Rafael Jiménez, ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tres Culturas. Entre ambos suman más de 25 años de experiencia industrial, que se agregan a los 25 años de experiencia académica industrial del del maestro Rogaciano Rodríguez Vázquez. Acompáñenos, va a ser de suma utilidad para nuestra industria. De hecho, no sé si anda por aquí alguno de ellos. Alce la manita para que nos inviten de viva voz. Lucas, mientras tanto vamos rápido aquí en Zoom. Ya tenemos un nuevo mensajito por ahí. Lucas Santos escribe: grande Daniel, un abrazo enorme. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Santos. Gracias. Todavía el día de hoy seguimos discutiendo, Lucas y yo, quién contagió a quién. Un abrazo, hijo. Ya no tenemos más mensajes aquí. Gracias a todos por asistir a esta conferencia, magnífica conferencia, maravillosa. Ingeniero Daniel Santos, un último mensaje antes de cerrar esta transmisión a toda la comunidad que lo está escuchando. Adelante, ingeniero. Bueno, el mensaje yo creo que estuvo bien definido a través de las preguntas, algunas preguntas que han hecho, ¿no? Y todas fueron hacia la toma de conciencia, ¿no? Desde la toma de conciencia que yo no tenía o tenía a medias y después la reforcé, a la toma de conciencia en general que esto nos atañe a todo. Esto está bien, creo que está bien resumido en esas preguntas y traté de comentar, entonces no voy a ahondar más en eso, pero pensemos en ese punto, ¿no? O sea, toma de conciencia, saber tomar la mejor decisión en el momento correcto y no después, porque hay factores externos que no están en nuestras manos, ¿sí? Como la capacidad de camas, disponibilidad de médicos, medicamentos, tubos de oxígeno que no hay, ¿no? Entonces, son factores externos que nos afectan. Entonces, por tal motivo, en nuestras manos, lo que mejor está disponible es saber tomar la decisión a tiempo. Porque de eso va a depender que me cure en 3 días
o no me cure más. Ese es mi mensaje final y es lo que yo maquiné desde el primer día que estuve en el hospital hasta el día que salí. Y entonces te decía a ti, Abraham, Bruno, cuando planificamos esto, desde ese momento yo ya venía maquinando la necesidad de transmitir esto y ojalá a todos les pueda servir de alguna u otra manera, en lo poquito o en lo mucho. Y por supuesto, si alguien quiere ahondar más en algún tema en forma privada, me pueden contactar y charlamos más.